Ya, perdón. Buenos días. Nosotros somos el grupo 31 Minutos de Tercero A y vamos a entrevistar al ingeniero Noé Salvador Ruiz sobre temas de ambiental. Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. ¿Qué es calentamiento global? El calentamiento global es un concepto que se utiliza para indicar el incremento de la temperatura promedio en el planeta. Es un tema reciente porque los niveles promedio de temperatura, según los estudios de modelos predictivos, se menciona que el planeta ha incrementado la temperatura en promedio 2 grados centígrados y en algunas regiones muy particulares hasta en 4 grados centígrados. ¿Qué efectos ha producido el calentamiento global en estas últimas décadas? En estas últimas décadas, de 30 años atrás, diríamos que el calentamiento global ha generado un sinnúmero de cambios en el clima, y esos cambios climáticos han generado una serie de cambios en la flora y en la fauna. Hay procesos de deforestación, procesos de desaparición de especies, precisamente porque la vegetación está desapareciendo, y esa desaparición de la vegetación, producto del cambio en las temperaturas, está modificando las condiciones ecológicas en las cuales las plantas que crecieron originalmente y están adaptadas a esas condiciones. Entonces, pudiéramos decir que este incremento en la temperatura, que es el calentamiento global, y que la Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático menciona que aquellas modificaciones en el clima originadas por el hombre quedarían enmarcadas en ese término como cambio climático. Y ahí estaríamos hablando entonces de que los efectos, por ejemplo, en los huracanes son más intensos, la cantidad de estos es más frecuente, los fenómenos del niño y de la niña son cada vez más devastadores, y eso trae como consecuencia modificaciones en la topografía, en el suelo, en fin, hay toda una serie de cambios que están modificando los ecosistemas, y que diríamos que ese sería el efecto del cambio climático. ¿Y qué efecto tiene el calentamiento, qué relación tiene el calentamiento global y efecto invernadero? El efecto invernadero es un concepto que se utiliza para indicar que los contaminantes que son considerados como aquellos que originan el calentamiento global, como sería principalmente el dióxido de carbono y el metano, están generando una cubierta en la atmósfera, y esta cubierta hace que los rayos solares no puedan ser retornados otra vez hacia afuera de esas atmósferas, hacia afuera del planeta. Por lo tanto, quedan retenidos en el interior de la Tierra, y por consecuencia hay un incremento en la temperatura. En la agricultura se conocen a los invernaderos como una infraestructura donde se coloca una cubierta de plástico con la finalidad de poder incrementar la temperatura en el suelo y que las plantas puedan crecer mucho mayor. Entonces, digamos, es una comparación de fenómenos explicativos. Sin embargo, tienen efectos muy diferentes. Por un lado, en la agricultura tiene un efecto benéfico, y por otro lado, en el calentamiento global estaríamos diciendo que estaría generando problemas en los ecosistemas, y por ende tendría efecto en la condición de las personas. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿qué protocolos o cumbres han sido claves para la organización de la reducción del calentamiento global? Básicamente hay muchísimas, pero la que más ha tenido impacto es el protocolo de Kioto, que se suscribió en 1997, donde los países industrializados llegaron a un acuerdo de reducir las emisiones de los gases invernaderos. Hay
reuniones, eso es a nivel internacional, hay consejos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal que estarían enfocados a abatir los problemas de contaminación que están presentes en el planeta. ¿Y qué es lo que ha acordado la cumbre que se hizo en México del climático en Cancún? La COP16 es un esfuerzo que hizo el gobierno mexicano por continuar con los esfuerzos para reducir las emisiones de los gases invernaderos. Los países que asistieron a esta reunión de la COP16 llegaron a un acuerdo que para el 2020 estarían planeando reducir las emisiones de los gases invernaderos entre un 20 a un 40% de emisiones. ¿Qué tecnologías se han implementado para el cuidado del medio ambiente? Hay muchas tecnologías que poco a poco han ido avanzando en su comercialización y también en el hecho de que las gentes cada vez las adopte más. Entre ellas la gente, y me refiero que puede ser en los hogares, en particular en las empresas, pero a través también de los gobiernos impulsando nuevas generaciones de energía, como lo que vendría siendo las represas, el uso o la producción de energía a través del viento, se llama energía eólica. En fin, hay toda una serie de tecnologías que estarían avanzando, vehículos que en un futuro seguramente estarían dejando atrás el vehículo de combustión interna y se avanzaría con energía eléctrica o con energía a través de hidrógeno. Okay. Entonces, ¿qué dice? ¿En cuánto tiempo está pronosticado la vida del planeta? No hay un pronóstico. En realidad, la aparición del hombre está marcada en hace aproximadamente 1.2 millones de años, y nuestro periodo de vida es aproximadamente en promedio, ¿verdad?, de 70 años. Estaríamos diciendo que no se pueden hacer predicciones de cuánto tiempo estaríamos viviendo aquí en el planeta. Igual pudiera pasar un meteorito por aquí, impactarse, y pudiera haber una desaparición de algunas especies, pero quizás eso no indique que acabe la vida, ¿no? ¿Y qué ha provocado el calentamiento global sobre los polos? Bueno, en el Polo Norte y en la Antártida, los niveles de los bloques de hielo se están reduciendo. Eso tiene efectos considerables porque esa agua dulce que está en los polos está elevando los niveles del mar, y por lo tanto diríamos que pueden darse inundaciones de manera mucho más frecuente en las costas o en las zonas que están aledañas a los mares o en los litorales, y que pudieran darse inundaciones más frecuentes y de manera más peligrosa. Pero además se está modificando el hábitat de esas regiones, y por lo tanto la vida es mucho más difícil para los animales y las plantas que han evolucionado en esas regiones con las temperaturas, ¿verdad?, que siempre han prevalecido en esa región. Eso es lo que está en la vida animal, ¿no? ¿Y en la vida humana? En la vida humana, bueno, los efectos de la contaminación es bien tangible. Podemos decir que se han incrementado los niveles de cáncer por sustancias extrañas o contaminantes en la atmósfera. Se ha comprobado que los niveles de cáncer en los hombres y en las mujeres son producto del uso de sustancias químicas que se utilizan para producir nuevos alimentos. Hay problemas de diabetes, problemas cardiovasculares de manera mucho más frecuente, problemas de respiración, todos. Entonces la contaminación inherentemente tiene efectos en la salud de las personas, y pueden ser muy variados, desde la aparición de cánceres hasta problemas genéticos,
problemas que ya habíamos mencionado, cardiorrespiratorios, por ejemplo, cuando los niveles de las partículas menores a 10 micrómetros que andan en la atmósfera llegan a niveles de riesgo, la gente puede tener asmas, alergias e incluso paros cardíacos. Cuando hay condiciones alérgicas, ¿verdad?, de estas personas, que el cuerpo desata sustancias que son muy agresivas en el interior del cuerpo y genera este tipo de muertes súbitas. ¿Cuál sería la propuesta para reducir el calentamiento global? Bueno, no es una pregunta fácil de contestar. Para reducir el calentamiento global, en primera instancia, la COP16 y el protocolo de Kioto no han sido muy eficientes en cuanto a la reducción de los gases invernaderos. Pero hay algunos mecanismos como los bonos que se pagan por dejar de producir algunos gases que generan el calentamiento global. Y un bono significaría que si tú dejas de producir una tonelada, por ejemplo, de dióxido de carbono, tendría un efecto o un cambio significativo en la reducción de los niveles de contaminación si se generaliza en todos los países, pero además las empresas estarían tratando de eficientar sus procesos de producción, aminorar los flujos de contaminantes hacia la atmósfera, invirtiendo en nuevas tecnologías, y se haría una conversión por la cantidad de toneladas que se dejen de emitir de dióxido de carbono. A través de los convenios que se firmaron en el protocolo de Kioto, esas empresas estarían recibiendo cantidades de dinero por invertir en tecnologías que sean cada vez más limpias, ¿verdad?, y que dejen de producir más gases invernaderos. Ese es un mecanismo. A nivel gobierno hay leyes regulatorias. Para el caso de la Profepa, por ejemplo, para el caso de México, tendríamos a la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien estaría sancionando, por ejemplo, a aquellas empresas que no cumplan con las normas oficiales mexicanas relacionadas con la emisión, ¿verdad?, o con las normas mexicanas que permitan tener un control de la contaminación. Bueno, muchísimas más, ingeniero Nestor, por la entrevista. Muchas gracias a ti y muchas gracias a tu equipo, que los vemos siempre muy entusiasmados en los temas ambientales. Ojalá y que alguno de ellos en un tiempo futuro pudiera estudiar en alguna carrera de ingeniería relacionada con medio ambiente. Muchísimas gracias. Y bueno.